Bien, amigos, miren, como si fuese a pedir de boca, y aquí en Diario de Cuatro parece que estamos muy actualizados en eso. Está con nosotros una persona muy autorizada, por cierto, César Dargan, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para la Empresa Privada. Ustedes vieron que Diario de Cuatro la semana pasada terminó candente, haciéndose eco de un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD sobre el comportamiento del empresariado dominicano, que califica uno de los más atrasados de América Latina. Hoy estamos comentando un informe que reveló ayer realmente Andy Daguarre, en el que pone de manifiesto cómo el sector turismo, que es el que más expectativas ha creado acerca del desarrollo económico y social dominicano de hoy, ha vivido realmente de el beneficio del Estado, porque ha declarado pérdidas desde el 2006 hasta el 2017 por 58 mil millones de pesos, o sea que no han pagado impuestos sobre la renta, no han ganado. Y todo eso crea una grave interrogante acerca de cuál es la responsabilidad social del empresariado dominicano de hoy. Y esa sería la interrogante que habría que hacerle a César Dargan, un joven de tantas condiciones y una ganancia de calidad del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Buenos días, César. Buenos días. Yo creo que una de las dichas o de los retos que ustedes tienen como comunicadores es precisamente tener acceso a una fuente de información bastante amplia. Y todos los días hay un informe, todos los días hay estadísticas a disposición, hay diferentes fuentes confiables y no confiables que están ahí a disposición. Y evidentemente ustedes han venido pasando revista de una serie de algunos de estos datos. Y ahí la cuestión va mucho más allá del PNUD, de Andy Daguarre o de cualquier voz que pueda expresarse. Ahí el tema es cuál es la República Dominicana que estamos viviendo el día de hoy y cuál es la República Dominicana que nosotros queremos construir. Cómo es que realmente se puede producir ese desarrollo y que ese desarrollo sea sostenible. Por eso una serie de temas que están ahora mismo sobre el tapete lo que nos llevan a reflexionar no tanto cuáles han sido las pérdidas, sino también cuáles han sido las ganancias, no tanto cuáles son los incentivos, sino también cuáles son las ventajas que se ofrece la iniciativa privada en la República Dominicana. Y si comparamos con el resto de los países de nuestra región, si comparamos más amplio con el resto de los países de Latinoamérica, el peso que tiene en la República Dominicana la iniciativa privada es fundamental para su desarrollo. En un informe que estará presentando el Consejo Nacional de la Empresa Privada a principios del mes de junio, en ocasión de la celebración del Día de la Empresa Privada, pues precisamente se evidencia que de ese crecimiento que hemos venido experimentando, el 85% viene de la iniciativa privada. Eso lo reconoce el Banco Central en sus informes sobre la economía. Claro, y ese es el tipo de noticias que nosotros tenemos que resaltar por lo siguiente. Cuando el Banco Central o cuando cualquiera de las autoridades financieras del Estado se pronuncian en torno a ese aporte, también señalan de que el 50% de nuestra economía se encuentra en la informalidad. Y si ese aporte que se está registrando y si esas proyecciones que se están dando en condiciones de que el 50% de nuestra economía se encuentra en la informalidad. Porque es la media de América Latina, ¿eh? Sí, pero eso no es algo excepcional, ¿eh? Pero no es algo para que estemos satisfechos, ¿eh? De ninguna manera. Es algo muy preocupante. Sí, claro, porque si nosotros estamos como país teniendo el desempeño que estamos teniendo con un 50% de nuestra economía en informalidad, es algo que nos debe llevar a reflexión por lo siguiente. Hay quien está en la informalidad por una actitud dolosa, es decir, sabe cuáles son sus obligaciones, sabe con lo que tiene que cumplir y dice, yo voy a no cumplir con la ley, yo no voy a cumplir con las regulaciones porque me representará un beneficio y yo asumo el riesgo. Eso hay una porción que lo hace con una actitud negativa. Sin embargo, hay una porción importante que se encuentra en la informalidad precisamente por lo complejo que se convierte el sistema, por la presión que afecta a la actividad económica y que no tiene otra salida que recurrir a la informalidad. Entonces, en todo este tipo de discusiones, nosotros lo que tenemos que pensar, y vuelvo al comentario inicial, de dónde estamos viviendo y hacia dónde nosotros queremos ir. Cuando esa informalidad nosotros la vemos en la economía, nos profundizamos aún más y nos vamos al mercado laboral, nos damos cuenta de que el índice es aún mayor. Un 58% del mercado laboral en la República Dominicana es informal. ¿Y por qué es informal? Porque al momento de asumir los costos, al momento de asumir las cargas, de cumplir con los requisitos establecidos,
sobre todo las micro, las pequeñas, las medianas empresas, no pueden cumplir con eso. Entonces, ante esa situación, ante un pujante sector empresarial, ante un Estado que debe jugar ese rol de facilitador, ante un contexto internacional complejo, lo que tenemos que ver es qué hacer para poder seguir avanzando. César, pero yo quisiera volver sobre el tema del PNUD, porque como quiera se trata de un organismo respetable, ¿verdad? Que hace un señalamiento sumamente severo para el sector productivo nacional, que nosotros decimos, y siempre hemos dicho aquí, que nos gusta esa plataforma que se ha creado en el país, esa alianza público-privada, es la que de alguna manera está mostrando todo este desarrollo, lo que hemos conseguido, lo que hemos logrado hasta el momento, se debe precisamente a esa alianza entre el Estado, un Estado facilitador, y el sector privado que está metido en competencia, en desarrollar, en innovar, y que le ha sobrevivido a situaciones terribles, difíciles, locales y foráneas. Claro. Perfecto. Pero hay 3 puntos que destaca el PNUD que a mí me gustaría conocer tu reflexión en ese sentido. Por un lado, cuestiona que hay una actitud de permanencia, de paternalismo estatal que sigue reclamando el sector empresarial dominicano. Un paternalismo estatal que ellos entienden que está desfasado, que tiene que cambiar de actitud. 2, que sigue la apuesta a la mano de obra barata y que se da con mucho mayor severidad en términos de esa migración que se aprovecha, la haitiana, para emplear mano de obra. Eso también lo destaca el PNUD. Pero también destaca el elemento que a mí me pareció sorprendente, que dicen que no ven ellos una actitud de apuesta a la competitividad, a mejorar a la actualización, a la innovación, cuando es algo que ustedes han estado incluso reclamando, y que el Estado ha comenzado a dar con iniciativas para la competitividad. Esos 3 aspectos. Sí. ¿Qué piensa César Dargan y el CONET con relación a ellos? Esos 3 elementos. Miren, el informe publicado por el PNUD es un informe que periódicamente realiza sobre una foto del momento, sobre cómo ve en algunos indicadores, cuáles son los indicadores del país en determinada coyuntura. Yo creo que el informe en sí es un documento muy rico, que tiene mucha información, que puede ser objeto de análisis y de debate y de comentario, pero enfoquémonos en esos 3 aspectos. De hecho, cada uno de ellos puede conllevarnos todo un programa. Sí, es cierto. Sí, lo vemos con detalles. Veamos el primero de ellos, cuando se habla utilizando tus mismas palabras, Mozart, del tema de la paternalidad. Sí. Y se entiende una paternalidad cuando el Estado ofrece una serie de incentivos a sectores productivos para que puedan desarrollar su actividad económica. Sí. Y efectivamente en la República Dominicana hay esquemas de incentivos que han venido, en algunos casos, surtiendo efectos importantes para el desarrollo de nuestra economía. Ahora bien, cuando nosotros vemos nuestra economía y quizás analicemos, y nunca ha existido una oposición ni una resistencia por parte de al menos el sector empresarial agrupado en el Consejo Nacional de la Empresa Privada, de que eso se discuta, veamos realmente cuál es el impacto que está teniendo y cuál es el sacrificio que ocurre. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en qué ha contribuido en el desarrollo de las zonas francas desde el año de 1990, cuando se estableció la ley 890 de zonas francas hasta la fecha, los incentivos que se le ofrecen y cómo eso se traduce hoy no solamente en empleos generados, cerca de 200,000 empleos generados, sino que también vemos que más del 50% de nuestras exportaciones al resto del mundo provienen de zonas francas, y cómo eso permea en el desarrollo, generando otro tipo de trabajos, aumentando el valor del trabajo que se está haciendo, produciendo una transformación y una transición hacia otras áreas de producción. Entonces tú dirás, bueno, ¿es ese un sector que nosotros entendemos que está recibiendo incentivos que no le corresponde? La gama de incentivos que se está recibiendo es muy amplia. Discutámoslo, pongámoslo sobre la mesa. Sin embargo, planteemos si lo vemos como un sacrificio fiscal, más que como una inversión del Estado en el desarrollo de determinados sectores de la economía. Si nosotros lo vemos como un sacrificio, entonces aboquémonos a la discusión profunda e integral de un pacto fiscal en la República Dominicana, que determine qué está ocurriendo con los egresos, pero también qué está ocurriendo con los ingresos, que determine si esa presión tributaria, que decimos que es una de las más bajitas de la región, que ronda el 14% en la media. Sin embargo, cuando nos vamos al detalle sectorizado o subsectorizado, nos damos cuenta de que por otras cargas tributarias
esa presión podría aumentar mucho. Entonces, el tema de utilizando de nuevo la palabra del paternalismo, va mucho más allá, porque se entendería que se está depositando dinero en un barril sin fondo, cuando por el contrario, lo que estamos viendo es que se están incentivando al desarrollo de determinados sectores de nuestra economía. Y yo me refería específicamente a la zona franca y vine desde el año 90 hasta la fecha, porque si vemos hoy el reto de República Dominicana es que todo el sector industrial pueda tener condiciones que le permitan ser competitivos frente a lo que estamos viendo allá afuera. Si nosotros vemos lo que está ocurriendo ahora mismo en Estados Unidos, está ocurriendo ahora mismo en la Unión Europea, está ocurriendo en muchos países de Latinoamérica que están tratando de reactivar su economía, lo que estamos viendo es una inversión, un apoyo a los sectores productivos para que sea a través de esa generación de riqueza que pueda lograrse el desarrollo. Entonces yo creo que tenemos que ser cuidadosos al momento de hablar de un paternalismo y más bien hablar de cómo se crean las condiciones para poder competir allá afuera. Primera cosa. Primera cosa. Sí, la mano de obra. Segundo tema, el mercado laboral en la República Dominicana. Laboral, sí. Y ese sí me gustaría, porque ustedes son dos voces autorizadas, los he venido escuchando durante mucho tiempo, y es quizás uno de los principales retos que enfrenta nuestro país. No lo veamos solamente en función del impacto que tiene la migración en la mano de obra de la República Dominicana, que es cierto, ha sido creciente, ha evolucionado, porque lo que originalmente era importación de mano de obra para específicamente actividades de carácter agrícola, hoy lo vemos en muchos otros sectores de nuestra economía. Eso de agrícola pasó a la construcción, de la agricultura y la construcción, ahora también vemos en muchas otras áreas, no solamente mano de obra haitiana, vemos mano de obra de otras nacionalidades, vemos cómo crece la mano de obra venezolana y de otras fuentes. Entonces, eso es un tema importante. Ahora bien, la pregunta ahí debe ser, ¿cómo nosotros creamos mejores y más valorados trabajos para los propios dominicanos? Y ahí tenemos el planteamiento que se está discutiendo ahora mismo y que está sobre el tapete, que conlleva toda la reforma laboral. La reforma laboral en diferentes aspectos. El Código Laboral es uno de los temas, las discusiones que ahora mismo se están llevando a cabo en el seno del Comité de Salarios, las discusiones que se están llevando a cabo en el Congreso para una reforma, en este caso parcial, pero eventualmente completa, de la Ley de Seguridad Social, y todo eso tiene que ver, está íntimamente ligado. Nosotros acabamos de ver en enero de este año que se reunió el Foro Económico Mundial, como se reúne todos los años, y proyectó que en los próximos 5 años se podrían perder 75 millones de empleos en el mundo por causa de este tema de la revolución industrial. Si nosotros vemos eso en comparación con que también se podrían crear 113 millones de empleos sobre la base de los perdidos, pensemos en qué está haciendo la República Dominicana para que eso pueda cambiar. Y veamos el tema del salario. Y el salario es uno de los componentes fundamentales para poder tener esta discusión. Claro. El Comité Nacional de Salarios se ha convocado este año, se convocó inclusive con antelación a la fecha que correspondía, porque es cada 2 años, correspondía en junio, pero se hizo. Las partes han acudido a esa discusión con la mejor apertura, discutamos cuál es la situación actual y qué se puede hacer. Veamos cuál ha sido la trayectoria, cómo se ha venido decidiendo en el seno del Comité Nacional de Salarios en las últimas reuniones cada 2 años. Veamos cuáles son las condiciones del mercado actual, veamos cuáles son las expectativas que tiene el sector laboral y sobre la base de eso avancemos. Se ha planteado de manera responsable que también se vea el tema de la reclasificación en este momento de forma paralela con lo que se está tomando en cuenta para el ajuste salarial, porque tenemos una ley del año 2008 modificada en el año 2017 que no ha sido posible implementar, y entonces esa reclasificación en un tejido empresarial que está compuesto por micros, por pequeñas, por medianas empresas es fundamental. No es rehuir la conversación, es pongamos todos esos elementos sobre la mesa. Veamos también a qué nos llama a la reforma del Código Laboral, y son muchos aspectos en el cual quizás ese llamado de atención al impacto que tiene la migración en el mercado laboral es importante, pero mucho más importante es cómo crear más y mejores trabajos para todos los dominicanos. Y el tercer componente de la innovación. Antes de pasar al tercer componente, me da la impresión, por la explicación que hace Dargan,
que una de las causas por las cuales han tenido ustedes que acudir masivamente a mano de obra informal haitiana, fundamentalmente, es porque con eso abaratan, por tanto, el salario. El salario, abaratan. Es decir, es la forma de responderle a un salario que ustedes consideran que en este momento es penalizador por los beneficios que les representa al trabajador, las garantías. Me parece que es entonces la respuesta, digamos que pensada. Sí, pero impactando la seguridad social y la informalidad. Miren, porque muchos de esos empleados no en dos de los comentarios que yo he hecho, ustedes correctamente me han hecho una referencia no solamente a nuestro país, sino también al contexto regional. Lo hicieron cuando mencioné la informalidad en nuestra economía y cuando hablé de la presión tributaria en nuestra economía. Cuando vemos el tema laboral y cuando vemos el impacto de la migración en el mercado laboral, no podemos verlo en función de la República Dominicana. La migración es un fenómeno global que inclusive en otros países ha generado otro tipo de presiones y situaciones. Es histórico, pero hemos visto en los últimos 5 años una presión aún mayor por una serie de fenómenos, no solamente de guerras como ocurrió en los años 50 y 60, sino también de fenómenos ambientales, inestabilidad política, crisis económica, y es un fenómeno global. Lo que estamos viendo en la República Dominicana es una coyuntura muy distinta al resto de esos países con los que nos podríamos comparar. Somos una isla que compartimos con el país más pobre de nuestra región, con una frontera porosa, permeable, con efectivamente demandas del mercado laboral que son suplidas en muchas ocasiones con trabajo informal y con mano de obra en otras condiciones. Sin embargo, lo que hemos visto también cada vez más son empresas dominicanas, sobre todo las que tienen una visión global, que entienden que la contratación de mano de obra debe ser de manera formal y bajo las condiciones establecidas por los acuerdos internacionales. De lo contrario, nuestros productos son rechazados en los mercados internacionales. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que la industria azucarera, cuando vemos que la industria agrícola se cuida de que para poder exportar bajo comercio justo debe tener estándares para esa mano de obra, eso produce una transformación. Entonces, yo no creo que sería muy superficial hacer una referencia a que el sector empresarial, de manera general, a que los empleadores prefieren la contratación de una mano de obra por esto o lo otro. Porque, por ejemplo, la construcción, ahí la situación es sumamente grave. Sí, y muchas veces se ha discutido. De hecho, en algunas de las conversaciones preliminares ahora para la reforma del código, se ha planteado, bueno, nosotros tenemos un código que establece un 80-20, en que mínimo el 80% de la mano de obra debe ser dominicana y el 20% podría ser extranjera. Ahora bien, yo los invito a ustedes a que salgamos ahí fuera a las calles y vayamos, por ejemplo, a una construcción y veamos si vamos a tener cómo hacer el 80-20 en la práctica. O sea, ¿contamos con la mano de obra para eso? ¿O ha habido una transición de que quien anteriormente estaba trabajando en la construcción, ahora posiblemente está trabajando en una industria, está trabajando en un pequeño comercio, está trabajando de otra forma? Pero son los niveles de salario y las condiciones. No, sí, claro, el salario se congeló, la industria de la construcción, entonces no hubo incentivo a seguir. Esos constructores no pagan un chale de seguro. Y se trasladaron a otras actividades. Y esos trabajadores no tienen seguro causa. médico. Y además se desprende un haitianito de eso de ahí, bye. Tú no puedes competir con un haitiano que no tiene seguridad social. No tiene seguridad social. Está protegido. Pues precisamente, por eso es que hablando la gente se entiende. Creo que ustedes, que en eso como siempre coincidimos, en el hecho de que todas estas discusiones, más que un análisis romántico de lo que podría ser, tenemos que aterrizarlo y ver cómo podremos reducir los niveles de informalidad en la República Dominicana, cómo podemos generar más y mejores empleos y cómo podemos lograr que ambas cosas se combinen en un desarrollo sostenible de nuestro país. Ese es el reto. Yo creo que el discurso... ¿Y ustedes tienen propuestas abiertas sobre en esos casos para llevar a una... Nosotros tenemos propuestas por lo siguiente. Si nos vamos al tema laboral y seguimos ahí, nuestro código, y no me canso de decirlo, cumple 27 años este año. Sí, hay que reformar. Es un código del año 1992. El mercado cambió. De hecho, nuestra población casi ha aumentado en un 50%. Eso es verdad. La demografía que estamos viendo son una población dominicana joven, es decir, no solamente hay que dar respuesta de empleo a lo que estamos viviendo ahora, sino que en los próximos años van a estar en condiciones de insertarse en el mercado laboral. La competitividad en comparación con el resto de la región también enfrenta retos importantes. Entonces,
las condiciones están dadas para que esa discusión se dé y podamos reformar un código. Reformarlo en paz, a diferencia de otros procesos que han sido antagónicos, que han sido procesos de discusiones fuertes. Esta es la oportunidad de que nos sentemos en la mesa y lo hagamos juntos. ¿Y cuál es la propuesta que se ha planteado? Bueno, en el año 2013 se designó una comisión de alto nivel, donde estaba el sector laboral, estaba el sector empleador y estaba el gobierno. Se hizo una primera propuesta. En adición, eso se llevó a INTEC, a un diálogo mucho más amplio, un diálogo tripartito. Posteriormente se retomó desde el Ejecutivo y en diciembre del año pasado se pidió una propuesta formal. El sector empleador, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, Copardom, presentaron una propuesta que básicamente recorría ese camino con los consensos a los que se habían logrado y priorizó 5 grandes áreas. Primero, que se adecúe el código a los convenios internacionales y a la jurisprudencia, es decir, ya eso está ahí, eso es ley aquí y es una contradicción que el código tenga disposiciones en algunos casos que se alejan de lo que es la tendencia de estos acuerdos. En segundo lugar, que discutamos el contrato de trabajo en todas sus partes y en el contrato de trabajo su formación, su ejecución y su terminación. Porque usualmente cuando dicen la propuesta del sector empleador es eliminar la cesantía, ese es uno de los componentes, no su eliminación, pero sí su revisión en función del contexto actual. Hemos planteado revisar y discutir la jornada laboral y ver qué está ocurriendo ahora mismo en la práctica, cómo ha cambiado la modalidad del trabajo. Hemos planteado también incorporar nuevas innovaciones que están ocurriendo y nuevas modalidades de trabajo y hemos propuesto también discutir los procedimientos judiciales, que son quizás una de las principales causas de problemas, tanto para los empleadores como para los trabajadores. ¿En eso están de acuerdo los trabajadores? Esas son las 5 propuestas que se han hecho. Y contrario a lo que se ha dicho, el sector trabajador también ha hecho propuestas y quiere que se discutan. El problemita es la cesantía. No es un problema, es un tema de conversación, que estamos en la mejor disposición de que se pueda avanzar. Hoy estamos a 7 de mayo, me parece. Sí, 7. Al 7 de mayo, y se los digo aquí responsablemente, ese tema no se ha discutido en la mesa de negociación. Todavía. No ha habido una discusión en torno al tema de la cesantía. Han habido diferentes propuestas. El sector empleador ha manifestado en varias ocasiones que una posible salida sería establecer topes en los años que se utilizan para el cálculo establecido en el artículo 80. Sería respetar los derechos adquiridos porque no se pueden afectar los derechos que ya han sido conferidos bajo el Código del 92 o el Código del 51. Sería avanzar y explorar quizás otras modalidades que no hemos propuesto nosotros, pero tengamos la discusión. ¿Otras modalidades? ¿Qué tipo de modalidad pudiera Sí, se ser? podría hacer provisión de los fondos, que actualmente la ley no lo permite por el tratamiento que se le da a las empresas. La cuenta esa que el Estado llegó a proponer. No, él dice provisión de los fondos que tienen las propias empresas. ¿Cómo se haría eso? Le podría comentar varias formas y no son parte de las propuestas del sector empleador, sin embargo, algunas personas las han planteado y estaríamos en la mejor disposición. Sí. O la provisión de fondos de las empresas, es decir, que mensualmente las empresas vayan reservando parte de esos fondos. Sí. Actualmente eso contradice las disposiciones fiscales porque generaría costos adicionales a la empresa porque no es reconocido como una provisión de esos fondos. Otra opción que se ha planteado y no necesariamente estamos de acuerdo es un seguro de desempleo, como ocurre en muchos otros países y quizás cambia un poco la visión de lo que tenemos aquí como cesantía, que aquí la cesantía es una indemnización por una terminación unilateral del empleador. Otra opción sería un fondo que se ha planteado de diferentes modalidades, capitalización individual o un régimen de reparto. Todas esas son opciones que están ahí sobre la mesa. Lo que hemos dicho es que la cesantía, en las condiciones establecidas en el artículo 80 del Código de Trabajo, no es sostenible en la República Dominicana en el año 2020. Pero lo ha sido hasta ahora. Mire, una de las cosas, cuando se plantea la crítica al sector empresarial dominicano, uno tiene que ponerse un bloque en la cabeza y ser frío en el análisis, porque de verdad el sector empresarial ha sido sometido a terribles tensiones. No estaba preparado para la apertura del mercado, lo viví como reportero, lo vi resistirse y armar todo tipo de tratativas con tal de que no pasara la reforma al arancel famosa del agosto 90,
La ley tuvo que esperar 2 años para ser aprobada formalmente en el Congreso. Balaguer tuvo que pasarla primero por decreto. Y más luego afrontó con mucha hidalguía, yo lo sé, en la apertura del mercado vía el Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos y Centroamérica, y aún con el Acuerdo de 2 vías que se convirtió en la Asociación Económica con la Unión Europea. O sea, está sometido a muchas tensiones y ha resistido. Y ha resistido con la cesantía. Y está vivo. Y tú lo ves reluciente. Pero además, el señor José Corripio, Pepín Corripio, ha dicho, dejen a un lado eso de la cesantía y busquemos otro tipo de alternativa. Enfoquémonos, por ejemplo, en el primer empleo. Ese tipo, a mí me ha parecido interesante ese planteamiento proveniente de uno de los hombres, un ícono del empresariado dominicano. El reto de estas conversaciones con ustedes es que definitivamente estoy frente a 2 conocedores del tema. Sí. Tenemos muchos amigos que nos están viendo y a veces el tema de cesantía es simplemente, vamos a eliminar la cesantía. Pero ¿de qué realmente estamos hablando? En la relación laboral es un contrato. Es un contrato entre un empleador y un trabajador. Sí. Ese contrato puede tener muchas modalidades y puede, como todo contrato, o seguir en el tiempo o terminarse. Terminarse porque lo decide el trabajador. El trabajador, en palabras llanas, renuncia y se va porque tiene un mejor trabajo, por lo que fuera. O el empleador, sin causa alguna, simplemente decide poner fin. Y eso es lo que se conoce como desahucio. Y si eso ocurre, el empleador debe pagar una indemnización al trabajador. El artículo 80 del Código Laboral establece ahora que dependiendo del tiempo que tenga, y va desde 6 meses hasta 5 años, se calcula en cuánto se le paga en función de esa terminación. Sí, y llega hasta a partir de los 5 años de 23 días por año trabajado. Pero eso es viejo. Eso viene del año 92 y tiene referentes del año 51 cuando teníamos el Código de Trujillo de trabajo. Así es. Ok, entonces, cuando eso ocurre en el modelo actual de la República Dominicana, no hay un límite. Es decir, si usted tiene 5, 6, 7, 10, 12 años, en el tiempo habría que pagarle en función de esa fórmula. Yo creo que hasta ahí vamos bien y hasta parecería lógico. Pero vamos a adaptar eso a la realidad de la República Dominicana. Nosotros estamos frente a un país en el cual el 85% de las empresas tienen menos de 15 empleados, al menos de las formales, porque eso es lo que reporta trimestralmente la Tesorería de la Seguridad Social. Es decir, nuestro tejido empresarial son pequeñas y microempresas. Es verdad. Cuando nosotros enfrentamos esa realidad y nos vamos, por ejemplo, al caso de un colmado, nos vamos al caso de un salón de belleza, nos vamos a cualquier negocio mediano, un taller. Y tiene un trabajador en el cual la relación inclusive es buena, no necesariamente tiene que ser por algún problema, pero por alguna razón se produce el desahucio y tiene que pagar la cesantía. Hay miles de casos en el día a día de nuestra economía de que el dueño del colmado o la dueña del salón prefiere decirle, mira, coge la secadora, el blower y todo lo que tenemos aquí. Parece un chiste, pero es así. Y ahí lo tenemos. Parece un chiste, pero y ahí es lo así. tenemos. Eso es verdad. Entonces, ¿cuál es el planteamiento con la cesantía? Porque no puedo contradecirlos a ustedes. Ha existido durante muchos años. Sí. En estos momentos está causando... Hemos sobrevivido con eso. Hemos sobrevivido con eso, pero a duras penas, porque nosotros podríamos hacerlo parecer chistoso, pero no es chistoso. Sí. No, en el peor de los casos, que no se pueda entregar, lo que estamos viendo es que eso entonces cae en manos de abogados. Y que esos abogados, primero, afectan el desarrollo de la empresa que no puede seguir su curso. Y la toman por pero al asalto. mismo tiempo, se quedan en algunos casos con la mitad o más de las prestaciones que le corresponde. El tesorero de la Seguridad Social dijo que por efecto de esa situación, una cantidad impresionante de medianas y pequeñas empresas están cesando en la Seguridad Social. ¿Y qué le espera que se le encuentre una solución? Las multas que tienen superan los 50.000 millones de pesos. Y la Federación de Comerciantes todas están también en la misma actitud. Entonces, ¿qué ocurre? Yo quizá lo dramaticé yéndome a las micro o pequeñas empresas. Pero esta situación en las medianas empresas, por ejemplo, te puede quizás no conllevar el cierre de la empresa, pero sí afectar significativamente el flujo del negocio del que estamos hablando y afectar al final del día lo que debemos preservar, que es que el trabajador no se vea afectado en eso que le corresponde. Y en la grande empresa, que quizás no afecta el cierre de la empresa, pero afecta el negocio y afecta. Entonces, ¿cómo podemos sentarnos en la mesa y buscar algo, una solución
que sea válida para todos. Porque ¿qué es lo que está ocurriendo en contrario? Lo que dice el Tesorero de la Seguridad Social, lo que dicen los informes que publica el Banco Central, lo que dice el Ministerio de Trabajo, lo que dice la OIT en otros países, que este tipo de situaciones empujan hacia la informalidad. Y en la informalidad pierde todo el mundo. César, nos vas a permitir unos minutos para pasar algunos mensajes y regresamos con esta interesantísima conversación. Recordar que queda un tercer factor. Que las un tercer interrogantes factor. que Sí, la innovación. Y la innovación. Volvemos en un minuto. Bueno, proseguimos este agradable conversatorio con César Dargan, que es el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la empresa privada, el CONEP. Analizamos dos vertientes del famoso informe del PNUD sobre el empresariado dominicano, que califica uno de los más atrasados de América Latina. Nos queda un tercero, que es el que tiene que ver con la innovación. La innovación. A mí me gustaría ahorita, si hay tiempo, también tratar un asunto acerca del mercado de valores, que pudiera también darnos alguna luz sobre ese tema. Pero vámonos con la innovación. Innovación siempre es un tema refrescante. Definitivamente este año, que en adición ha sido designado como el año de la innovación, nos coloca en el radar. Si somos objetivos y partimos del punto de partida, nos damos cuenta de que la República Dominicana no está bien posicionada. Si nos encontramos en función de nuestros competidores o en función del mercado global mucho más amplio, los indicadores de innovación nos dicen que todavía es mucho lo que hay que hacer. Es mucho lo que hay que hacer en investigación, es mucho lo que hay que hacer en desarrollo, en capacitación, en desarrollo de habilidades blandas que va mucho más allá de lo que se enseña en las escuelas. Entonces, ante ese reto, el reconocer que tenemos que avanzar, ahí hay un punto importante. Y cuando combinamos innovación con competitividad, y definitivamente en cómo eso contribuye al aumento de la productividad de las empresas, nos damos cuenta de que son innumerosos los esfuerzos que se están haciendo, pero quizás ahora entramos en otra etapa. Ya no es la etapa de ponerlo en el tapete, enlistar cuáles son esos problemas, sino ya ver soluciones tangibles de qué es lo que está ocurriendo. En esos índices de competitividad vemos que las peores notas de la República Dominicana no vienen en lo que tradicionalmente ocurre en la parte numérica, estadística de la macroeconomía, de cómo va el crecimiento, de cómo va la inversión, sino que vienen en otros temas que son intangibles, pero fundamentales para la competitividad. Me refiero al tema de transparencia, de reducción de burocracia, de facilitación de trámites, de evitar solapamiento de instituciones, de evitar discrecionalidades en procesos. Entonces, ahí tenemos un espacio importante en el cual seguir avanzando. Eso conlleva no solamente la voluntad política de un gobierno, sino el compromiso de toda una sociedad de que estos temas puedan avanzar. Entonces, ese quizás de los ejes que hemos hablado es el fundamental para hablar de futuro, porque hablar de futuro sin priorizar el tema de innovación no va a ser posible. No va a ser posible. Hay dos aspectos que a mí me gustaría también resaltar. Es el componente de la manufactura, que es un sector fundamental, la manufactura, la industria, al que se le ha estado reclamando renovarse. Yo recuerdo que ese propio PNUD desde hace mucho tiempo viene hablando de la necesidad de una reconversión de la industria dominicana. Hubo una reconversión para nada feliz, como fue esa industria de Herrera, que terminó en almacenes, ha terminado en almacenes de importación, oficinas prácticamente, y todo un parque que se inició ahí gracias a las facilidades dadas por el Estado Dominicano, pues eso se fue abajo. Sin embargo, hemos visto que muy a pesar de eso, la economía de la República Dominicana ha dado demostraciones de crecimiento en forma sostenida, con estabilidad, y donde el sector privado, y eso se ve muy bien también en lo que tiene que ver con el sector financiero, con una capacidad para darle esa sostenibilidad al crecimiento. César, se están haciendo desde el sector privado los esfuerzos necesarios para que también ustedes puedan de alguna manera aportar a todo este proceso que se está llamando la atención sobre mejorar competitividad, mejorar la innovación, para mejorar, por ejemplo, las exportaciones del país,
la oferta exportadora del país, la calidad de la producción, romper con muchísimos problemas que tenemos para colocar productos importantes en determinado mercado por la falta de calidad. Ya hablamos un poquito de eso. Miren, será ahora en el mes de junio que cumpla 2 años en el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Y si 3 mensajes he aprendido de la visión empresarial de la República Dominicana, no porque lo he leído, no porque me lo dijeron, sino porque los he vivido, son sensibilidad, compromiso y visión de futuro. Yo creo que hay una conciencia importante en el sector empresarial, en todas sus áreas, del rol que le corresponde jugar en el desarrollo. Hay un compromiso no solamente con su negocio, sino en cómo eso puede aportar a un desarrollo aún mayor, y hay una visión de futuro. Tú mencionas el tema del sector industrial, y yo creo que si a alguien hay que darle un premio es precisamente a los industriales dominicanos, que no solamente han enfrentado una serie de transiciones domésticas de nuestro país, sino que la industria global ha cambiado y han tenido que competir en mercados muchos más amplios que lo que nosotros tenemos. De hecho, tú ves que algunas de las industrias icónicas en la República Dominicana, ya el capital mayoritario ni siquiera es dominicano, pero eso no ha sido una debilidad del industrial o falta de visión del industrial dominicano. ¿Y qué ha sido? Eso ha sido más bien un reconocimiento de cuál es la tendencia global, de que competir en mercados mucho más amplios conlleva alianzas y participaciones que van mucho más allá de lo tradicional. Entonces, el pensar solamente en el patio, el pensar solamente en el mercado dominicano no tiene sentido. O lo que vimos hace 10 o 20 años, que se pensaba en República Dominicana y en Haití como el mercado de exportación. Y cuando hablamos de exportación, iba o Estados Unidos o Haití. Y algunos productos específicos que iban a la Unión Europea, sobre todo productos agrícolas. Ahora tenemos que pensar en China. Ahora tenemos que pensar en un mercado mucho más amplio. Yo le pongo el ejemplo de un producto insignia dominicano, marca país, el ron dominicano. Dentro de esas transiciones corporativas que hemos visto cómo el ron dominicano se ha colocado dentro de los principales productos de oferta de una carpeta mucho más amplia que tienen ya las grandes corporaciones extranjeras. Y cuando hablo de esa visión de futuro, miren, la semana pasada yo estuve, y del industrial dominicano, acompañando una misión de la Asociación de Industria, liderada por la Asociación de Industria, que fuimos a México a ver todo el tema del manejo de residuos sólidos, específicamente con el tema de plásticos. En razón de que en nuestro Congreso se está discutiendo una ley de residuos sólidos. Y que aquí hay industria plástica muy avanzada, muy extendida. Sí, pero... Entonces, ayer veíamos un artículo que publicaba la Universidad de Yale que decía que en la India, en Mumbai específicamente, una de las ciudades más pobladas, se había establecido hace unos meses por populismo una prohibición al uso de los plásticos, y eso lo que causó fue una presión tan grande que hubo que revertirlo inmediatamente y ver cómo se ocurría una transición. En el viaje de la semana pasada con la Asociación de Industrias, lo que fuimos a ver la experiencia de una economía circular en México. Como la propia industria que produce el plástico, que produce esas botellitas que nos bebemos con el agua, con el refresco, es la que ahora está encargada de recogerlo tan pronto se tira, introducirlo en un proceso de transformación y poder reutilizarlo en un periodo corto de tiempo. Y un país como México, que supera en población y en dimensión de su economía a la República Dominicana, actualmente está reciclando o reutilizando o sacándole algún provecho al 60% de los desperdicios que están utilizando. Entonces, cuando hablamos del industrial dominicano, lo que estamos también hablando es de cómo ve su negocio, no solamente en función de la ganancia que pueda tener en el corto plazo, sino en ese aporte a un desarrollo mucho mayor. Interesante. Mira, una de las cosas que nos lleva a nosotros a reflexionar acerca de la capacidad inventiva de respuesta que ha desarrollado el sector empresarial dominicano es de cómo pudo afrontar el reto de sobrevivir sin un mercado de valores sorprendente. El mercado de valores se crea en 1992 con tal de facilitar recursos blandos esencialmente al sector productivo del país. En todos los países así es que ha operado. Cuando una empresa necesita ampliar su base de capital, ofrece una parte de la propiedad al público y el público la adquiere y le facilita capital prácticamente sin costo alguno. Sin embargo, aquí no se ha transado una acción desde entonces. El sector empresarial dominicano ha preferido transar pagarés entre ellos mismos, por cierto, de empresas. Han descubierto que es más... Hay un elemento de transparencia importante. No, claro. Sí. Eso es un mercado que ha crecido notablemente. Hay que transparentarlo. El de los pagarés. Sí. Pero al mismo tiempo se puso a resguardo de algo que ha pasado
Y es que con el estallido, por ejemplo, de la burbuja hipotecaria y más luego la financiera, muchas bolsas de valores sufrieron considerablemente porque estaban en los mercados abiertos y esa introducción del sector financiero en la manipulación de los mercados de valores se llevó consigo muchas riquezas. A nosotros no nos tocó, que yo sepa, porque hay algunos que les gustan la bolsa aquí, algunos empresarios que están, eso a ellos que afronten sus retos, pero las empresas dominicanas no se pusieron a eso. Yo creo que eso pueda persistir, porque una cosa que está clara es que ese capital lo van a buscar las empresas a los bancos y eso cuesta. Y por tanto eso se incorpora al costo de producción, porque ellos no van a absorber el costo del dinero, eso lo pasan al costo de producción. Si nosotros logramos cambiar ese estilo y aplicar el concepto de que sea el público el que capitalice, no estaríamos introduciendo también una forma de reducir costos. Sin irnos muy lejos en la memoria, hace apenas 15 años la República Dominicana atravesó una de las crisis de su sector financiero más profundas, quizás la más grave que ha vivido en toda su historia. Si nosotros 15 años después comparamos la solidez del sector financiero en nuestro país, y eso se refleja en los estados que publican las propias entidades, en la regulación de la que son objeto por parte de las autoridades y hasta en la satisfacción que tienen con los consumidores, con los usuarios. Nosotros hemos visto una transformación tan rápido como en 15 años. Increíble. Me refiero a eso porque el potencial que tenemos a futuro es precisamente pensar en otros instrumentos. Si bien podemos hacer una referencia al mercado de valores del año 92, no olvidemos de que en esos últimos 25 años nosotros hemos tenido 2 leyes, incluyendo la más reciente del mercado de valores. ¿Qué conlleva? Yo creo que lo has descrito perfectamente. Si una empresa tiene necesidad de financiamiento o si quiere ampliar sus operaciones, puede recurrir a aportes, participación de terceros en el capital de la misma. Y eso puede sonar muy sencillo, pero va mucho más allá. Cuando hablamos de una participación en el mercado de valores novedosa y con alto potencial en la República Dominicana, pero ya arraigada en otras economías, estamos viendo otro tipo de elementos. Estamos viendo la necesidad de entes reguladores que sean facilitadores, autoridades firmes, pero que no se conviertan en hiperreguladores, sino más bien en cómo facilitar que esto ocurra con reglas claras. Estamos viendo empresas que tienen que llegar al nivel de conciencia de que tienen que fortalecer su gobierno corporativo y transparentar todas sus operaciones, facilitar todos sus procesos internos. Y esa combinación de la conciencia de la propia empresa y de la autoridad facilitadora es la que nos podría conducir al potencial que tenemos. Estamos en la antesala de ese boom que estoy seguro ocurrirá en la República Dominicana. Hemos visto el primer anuncio de una empresa dominicana haciendo una emisión. Esto coincide con que la propia Superintendencia de Valores está reglamentando la propia ley. De hecho, uno de los reglamentos más recientes que se está dando a conocer esta semana tiene que ver precisamente con gobierno corporativo. Y esto es una transformación para la empresa dominicana. Pensar en cuáles son los comités internos que tienen que funcionar, con la participación de miembros de esos comités que sean independientes, con la publicación de sus estados. Entonces, lo que podría parecer como un mundo complejo es algo que simplemente cambia las reglas del juego, pero da una grandísima oportunidad a las empresas poder avanzar. Estas transformaciones, sin lugar a dudas, yo creo que estamos en la antesala de algo mucho más grande que viene. Parece que sí. Parece que sí, porque incluso esa figura que se está utilizando para el lanzamiento de la primera emisión del fideicomiso como garantía, son fórmulas muy creativas que son propias del medio. Nosotros somos definitivamente muy habilidosos para sobrevivir. Y lo que tenemos que todas apostar es que esa primera emisión sea exitosa. Si bien es cierto que tiene su propia estructura, su propia dinámica, que esa sea exitosa y que sea la punta de lanza para muchas otras que vienen. Dargan, vislumbra que podamos tener ya en los próximos días un acuerdo con los trabajadores para el tema del salario. Ustedes tienen la desventaja de que el Estado se movió y ya aumentó el salario mínimo en el Estado. ¿Se fue adelante? Se fue adelante, duplicó, se metió en 10. Y si por un momentito cambiásemos el rol en este programa y yo los entrevisto a ustedes, ¿cuánto hacía que el Estado no hacía eso? Mucho tiempo.
¿Cuánto hacía que el Estado mucho no hacía tiempo. eso? Había hecho aumentos sectoriales, eso sí, en la educación, en salud, en la agropecuaria, había hecho de algo. Ahora, Porque, en términos generales, tomó la iniciativa, pero está bien, tuvo mucho tiempo, pero ¿y ustedes cuándo lo van a hacer? no, solo era un comentario al margen, pero no quería que pasara desapercibido. Pero sí entiendo de que se ha avanzado en el Comité Nacional de Salarios, se han presentado propuestas, yo creo que ahora entramos en la fase ya de definición. Qué bueno. Hemos mantenido, y se lo reafirmo aquí a ustedes porque no es un secreto, que discutamos ambas cosas, el ajuste salarial bajo las condiciones propias del mercado y que ese ajuste se refleje con la reclasificación que establece la ley. Esa no es una petición graciosa del sector empleador. Eso está establecido en una ley desde el año 2017 incluso que modifica el del sector 2008. trabajador lo reconoce y dice sí. que por qué no se hace después de mejorar el salario. Claro, pero ahí creemos que ahora tenemos esa oportunidad perfecta para abordar ambos temas. De hecho, en la última sesión del Comité de Salarios del año 2017, dijeron, bueno, vamos a avanzar con el ajuste y luego venimos con la reclasificación. Sí. Han pasado 2 años y eso no se ha ocurrido. Lo que tenemos es que avanzar en función de lo posible y nosotros ahí tenemos una grandísima oportunidad. Pero no podemos permitir que se nos vaya a dar sin preguntarle algo. Estamos en el año preelectoral, que ya es electoral porque están en la calle los partidos políticos. ¿Algún temor, alguna expectativa, temor de que toda esta estabilidad que nosotros decimos aquí, el único país de toda América que tiene estabilidad social, política y económica a la vez? Las tres cosas a la vez en la República Dominicana. Ninguna otra nación, incluyendo los Estados Unidos, incluyendo estabilidad social, política y económica. Donald Trump acaba de decir que le han robado 2 años, que no lo han dejado gobernar. Y sin embargo nosotros tenemos... ¿Hay alguna inquietud de que todo esto, el problema que es reelección? Hay peligros a la vista. Hay peligros a la vista de que esto se pueda descomponer por asuntos políticos. Priorizar que se garantice esa estabilidad. En segundo lugar, que reconozcamos que estamos acudiendo a un proceso electoral con nuevas reglas de juego, lo que no ocurría en nuestro país hace mucho tiempo. Una ley de partidos que ya su calendario inicia y está en curso. Una ley de régimen electoral que establecerá nuevas reglas de las elecciones. Que todo esto no afecte el desarrollo del país. Nosotros tenemos una agenda amplísima de temas de interés en el Congreso Nacional y nos preocuparía de que, y eso sí puede ser una preocupación, de que por la discusión o la implementación del calendario político se afecte, político electoral, se afecte la agenda legislativa, se afecte el desarrollo del país. Entonces, ojalá todo pueda seguir avanzando, ojalá lleguemos a países que son el día de las elecciones y uno ni cuenta se da, son días normales de trabajo, la gente va y vota, en la noche ganó uno, perdió otro, reconoció y la vida sigue. Y eso es lo que queremos en la República Dominicana. Ojalá no se afecte la agenda y ojalá todo pueda desarrollarse como debe ser. Bueno, qué buen conversatorio, qué productivo con César Dalgán, que es el vicepresidente ejecutivo del CONEP. César, lógicamente, te agradecemos que también estés disponible cada vez que te solicitamos. Claro. Siempre para mí un placer. Muy bien, muchas gracias. Bien. Nosotros retornamos mañana, Dios mediante.